el maestro Fernando Camacho Rico, la cual se titula Las estrategias de cambio climático para la conservación de la biodiversidad en México. El maestro Camacho es biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Ciencias Biológicas, con orientación en la restauración ecológica por la misma institución. Colaboró en el desarrollo de estudios de impacto ambiental para distintos sectores productivos y en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, en el proceso de publicación de varios estudios estatales de biodiversidad. En la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se ha desempeñado como coordinador de estrategias de adaptación al cambio climático, subdirector de cooperación internacional y actualmente como director de estrategias de cambio climático, desde donde ha contribuido al diseño de programas de adaptación al cambio climático para áreas naturales protegidas, así como para la instrumentación de acciones y estrategias de adaptación. Asimismo, es profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Por favor, les pido un fuerte aplauso para el maestro Fernando Camacho. Bueno, antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí platicando con ustedes. Lo que vamos a hacer ahorita es contarles cómo desde la Comisión Nacional hemos intentado atender el tema de cambio climático, porque como ya comentaba el doctor, el reto es bastante grande y pues bueno, una de las lecciones antes de arrancar es la suma de esfuerzos, ¿no? Entonces, les vamos a contar una historia de cómo desde la Comisión Nacional de las Naturalezas Protegidas, donde yo colaboro, hemos desarrollado un planteamiento basado en lo que ustedes generan, ¿no? Basado en el conocimiento científico, en propuestas científicas que vienen desde la academia, desde la sociedad civil organizada y que se tratan de incorporar en política pública, ¿no? Entonces, siempre me pasa lo mismo. En algún momento, cuando nos llegan a invitar a dar alguna ponencia, damos un nombre y luego en el camino vamos pensando qué es lo que vamos a decir y siempre le cambio el nombre, ¿no? La idea es contar una historia, algunas lecciones aprendidas de lo que hemos encontrado en el camino, ¿no? La que sigue, por favor. Antes que nada, y esto es, siempre aprovechamos la oportunidad para contarles lo que hacemos, ¿no? Nosotros somos una institución de gobierno federal que tiene el encargo de trabajar en las áreas naturales protegidas. Actualmente hay 183 áreas naturales protegidas y pues mucho de lo que hacemos es en parte lo que mandata el gobierno federal en los distintos instrumentos, la Constitución Política, los programas nacionales de desarrollo, pero también esto forma parte de metas y compromisos internacionales en materia de conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar del Convenio de Diversidad Biológica. Bueno, el Convenio de Diversidad Biológica de la Convención de las Naciones Unidas es en parte el paraguas de muchos de los instrumentos de conservación a nivel internacional. Entonces, pues bueno, México tiene un compromiso de conservación, tiene un compromiso de incrementar áreas naturales protegidas, pero ese compromiso, pues al igual que todo el territorio nacional, no tenemos los mismos estresores, ¿no? Los 5 principales impulsores de pérdida de biodiversidad están dentro y fuera de las áreas naturales protegidas. En el momento en que se decreta un área natural protegida, no desaparecen esos estresores. No hay una barda que aparezca por ahí, que de pronto salgan de ahí las especies invasoras, la contaminación. No, todo eso existe. Y desafortunadamente nosotros también trabajamos y nos afecta esto, ¿no? El calentamiento global, el cambio climático, que exacerba muchos de estos impulsores de cambio. Las especies invasoras se ven favorecidas por esto. La sobreexplotación también, puesto que algunos de los recursos se ven comprometidos y esto hace que vayan algunas de las comunidades a hacer uso de algunos otros recursos y obviamente comprometen su estadía dentro de las áreas, ¿no? Entonces, pues bueno, desde el 2010, el hecho de que esto esté sucediendo prendía focos rojos entre nuestros directores de área. Nosotros en esas 183 áreas naturales protegidas tenemos equipos de manejo, equipos que están en constante interacción con las comunidades humanas que viven dentro de las áreas. Y eso es algo que seguramente ustedes ya conocen a través de su quehacer como estudiantes, desde la academia. Cada vez que salen, de pronto ven un área natural protegida con comunidades adentro. Y esto es diferente a muchos de los modelos de conservación internacional, como el norteamericano, donde hay un área natural protegida, pero no hay nadie adentro.
Aquí, en México, es diferente. Tenemos comunidades que viven dentro de las áreas naturales protegidas y estas comunidades son nuestros aliados para desarrollar la conservación, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con las comunidades para reducir esos impulsores de pérdida de biodiversidad y uno de ellos es el cambio climático. Así es como nosotros empezamos a trabajar desde las áreas naturales protegidas para atender el tema. Y el mensaje que damos y con lo que intentamos compartir con otros socios es que las áreas naturales protegidas son esenciales, son instrumentos para la adaptación y la mitigación al cambio climático. Y ahorita, estos temas que ahorita estaban hablando de la erosión costera en la península de Yucatán, nosotros también nos enfrentamos a eso y tenemos algunas soluciones, justo como decía el doctor, integrales, que van más allá nada más de la incorporación de un espigón, sino hay que pensar de forma más holística, qué es lo que está sucediendo en ese sitio, ¿no? Entonces, esta es nuestra forma de trabajar las áreas naturales protegidas como estrategias de adaptación y de mitigación. ¿Y de dónde sale todo esto? Pues como les decía, la idea es contarles la historia, ¿no? Y desde la IUCN y desde el CDB a finales de la década pasada, se empezó a trabajar en este concepto de las soluciones naturales. Las soluciones naturales es reconocer que la biodiversidad, que los ecosistemas brindan servicios, ¿no? Y de esos servicios son esenciales para la vida, para el mantenimiento de las sociedades humanas. Y uno de ellos, esa solución natural, es justamente que la conservación y la biodiversidad te ayuda a reducir los impactos del cambio climático. Si ustedes lo piensan, es sentido común, ¿no? O sea, en el momento en el que ustedes plantean cualquier cosa, ¿qué pasa si cuando empieza a llover y no están, no tienen una ropa que les pueda ayudar a proteger, si no hay ninguna infraestructura para protección de esa lluvia, pues van y buscan un árbol, ¿no? Bueno, eso mismo lo podemos extrapolar a un ecosistema y vamos a ver que esos ecosistemas nos pueden ayudar a reducir el impacto de esos fenómenos, ¿no? Entonces, pues bueno, ayer estaba leyendo justamente cuando estábamos preparando esta exposición y se cumplieron ya 20 años del famoso artículo de Constanza del valor de los servicios ecosistémicos que publicó y pues bueno, derivado de eso se generaron un montonal de teoría. Este es uno de ellos, soluciones naturales, ¿no? Y nosotros lo tomamos como el estandarte y como el marco conceptual de cómo vamos a atender el tema desde las áreas naturales protegidas. Se dice fácil, pero hay que empezar a desmembrarlo, ¿no? ¿Cómo las áreas naturales protegidas te pueden ayudar para el tema de cambio climático? Pues uno de ellos es justamente la mitigación, ¿no? La mitigación es captura y almacenamiento de carbono y la lógica es que las plantas son los mejores reservorios de carbono que existen, ¿no? Son esas maquinitas que pueden lograr bajar esos gases de efecto invernadero que están allá arriba, pues ellos con su crecimiento lo pueden hacer. Y si logramos mantener la cobertura vegetal e incrementar la cobertura, pues vamos a contribuir a ese tema, ¿no? Y es cómo se van ligando las cosas. Para que esto pudiera ser reconocido a nivel internacional, pues tuvo que haber mucho trabajo de la academia, de la sociedad civil y de las instituciones de gobierno que estuvieron levantando la mano y diciendo, hey, son importantes los ecosistemas también para el tema de mitigación. ¿Y cómo se reconoció? Pues ahí está RED, ¿no? La iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación, que afortunadamente, muchos años después y mucho trabajo, se reconoció en el nuevo Acuerdo Climático de París, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando con eso, pues uno de los ejes principales de la atención al cambio climático, mantener la cobertura vegetal y mantener los sumideros de carbono. Pero el otro es adaptación, ¿no? Y adaptación es muy importante para nosotros, puesto que tenemos comunidades humanas al interior y son nuestros socios para el tema de la conservación. ¿Cómo es que el mantener la cobertura vegetal, el mantener los ecosistemas y la biodiversidad y esos servicios te pueden ayudar? Pues bueno, existen muchísimos ejemplos. Algunos de ellos es de protección, como ya decía el doctor, pero también hay ejemplos de abastecimiento. El hecho de que tú mantengas una comunidad arrecifal en buen estado te puede ayudar a ser menos vulnerable en materia alimenticia, ¿no? Tenemos algunos ejemplos en la península de Baja California, donde el haber logrado mantener una zona de no pesca hace que las comunidades sean menos vulnerables a estos procesos de anoxia que se dan en la península de Baja California, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos que pensar mucho más afuera de la caja y incrementar la relación
hacer más evidentes las relaciones entre los servicios ecosistémicos y los impactos que puede estar generando el cambio climático, ¿no? Entonces, eso es como los dos grandes ejes que tenemos, adaptación y mitigación, y eso lo plasmamos en un documento de política pública, porque al final de cuentas yo soy un servidor público que trabaja con base en mi perfil, lo que me dice que puedo hacer y lo que no puedo hacer, y por lo tanto eso tiene que estar plasmado en algún documento que me permita empezar a poder bajar recursos, como decía, y hago referencia mucho al doctor, pues como obviamente estaba aquí sentado y estaba escuchando su presentación, pero coincidimos, ¿no? Para poder bajar recursos necesitas tener un marco legal, necesitas tener un marco financiero, y si no tenemos este tipo de documentos, no podemos empezar a trabajar en el territorio de la nada. Entonces nosotros, para poder trabajar en áreas naturales protegidas, los directores, nuestros socios, la sociedad civil, nos ayudaron a generar este documento, que es un documento muy general, ¿no? Pero es que dicta por dónde deberíamos de ir. Y aún así, una vez que tenemos esto, la tarea no está hecha. De ahí apenas es el primer pasito para que podamos destinar recursos y podamos destinar horas de nuestro personal al tema, ¿no? Esa estrategia está basada básicamente en esto, el principio de adaptación basada en ecosistemas. La adaptación basada en ecosistemas es un paso adelante de esa idea de las soluciones naturales. Es, obviamente, el reconocer que existen servicios ecosistémicos que proveen la biodiversidad y que es más rentable el mantener, en algunos casos, no siempre, ¿no? Pero que en muchos casos es rentable mantener esa biodiversidad y los servicios para hacer frente a los impactos, ¿no? Por ejemplo, el doctor hablaba de que en muchas son regiones para poder frenar el incremento o la velocidad de la marea, se construyen espigones, ¿no? Y esos espigones muchas veces son inservibles 2 o 3 años después, generaron sedimentación de un lado y del otro lado erosión, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos restaurado el arrecife de coral, si es que estamos en una zona que tiene arrecifes de coral o que puede tener la presencia de arrecifes de coral? Y a su vez reducimos el aporte de sedimentos en la parte alta o restauramos ese aporte de sedimentos que te permite mantener el flujo hidrosedimentario. Pues es lógico, ¿no? Pero muchas veces esa lógica no está presente en muchos de los actores que están interactuando. Y este principio de adaptación basada en ecosistemas es eso, es reconocer que existen los servicios, pero también es reconocer que es necesario la vinculación entre los actores, y es necesario gobernanza, y es necesario sentarse y dialogar, ¿no? Porque muchas veces estamos trabajando en el territorio, alguien tiene una excelente idea, pero no la socializa, y no incorpora a otros actores, y entonces ahí se queda coja la iniciativa, ¿no? Entonces hay principios de la adaptación basada en ecosistemas que tienen que ser, obviamente, son medidas de no regret, bueno, medidas que tienen, que pueden ser, la construcción de una presa, por ejemplo, es una regret action, ¿no? Es una medida que no es de no retorno. Las medidas de adaptación basada en ecosistemas no pueden ser de ese estilo. Tienen que ser medidas que tú puedes monitorear el avance y si te está yendo mal, puedes retirar la medida y regresar al punto en el que iniciaste, ¿no? Otra de las cosas es que tienen que ser diseñadas con la participación de actores, que tienen que, obviamente, reconocer los servicios ecosistémicos y que tienen que estar basadas en análisis de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, hay principios, esto es lo que nos rige y lo que intentamos trabajar desde las áreas naturales protegidas. Ahora, el enfoque es lo más sencillo es, pues, hacer un análisis de arriba hacia abajo, ¿no? Desde las oficinas centrales de cualquier institución, bajar lo que dice el INEGI, bajar los censos de DSCT, no sé, ¿no? Información satelital, y a partir de eso diseñar nuestras medidas de adaptación. Sería lo más sencillo, ¿no? Y diseñar un programa de política pública con un montonal de dinero, porque dinero hay. La cosa es cómo acceder a él y cómo ponerlo en el territorio, ¿no? Entonces puedes ver eso y a lo mejor 10 años después no tenemos los resultados necesarios. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no estamos considerando lo que está pasando en el territorio, que nos ayude a hacer ese diseño de las medidas, con el enfoque también con información obviamente general, pero también desde abajo, ¿no? Y es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es generar medidas de adaptación en las comunidades de las áreas naturales protegidas con la mezcla de estos dos enfoques. Bueno, un paso más.
Se dice fácil, pero tampoco es tan sencillo. ¿Por qué? Porque originalmente nuestro trabajo son los ecosistemas, pero los ecosistemas tienen un componente muy importante, ¿no? Y ese componente es bípedo y se llama ser humano y está dentro y tiene que ser considerado dentro de los ecosistemas. Entonces nosotros trabajamos con lo que le denominamos socioecosistemas. Y esos ecosistemas ok, hay servicios ecosistémicos, están aquí, están proveyéndose, y de esos servicios ecosistémicos viven las comunidades humanas. Y hay que ver cómo esos servicios ecosistémicos se pueden ver afectados con esas tendencias de cambio en los patrones de precipitación y temperatura, y a futuro, con los escenarios que son indicativos, no es predicción, ¿no? Son indicativos. Muy bien. Entonces, de esa forma es como nosotros intentamos identificar dónde están los problemas e identificar cuáles son las medidas de adaptación que pueden ayudar a estas personas y a estos ecosistemas a no verse tan afectados, porque la exposición va a estar ahí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que incrementar las capacidades adaptativas de estos. Y ahí están nuestras medidas de adaptación. Y lo hacemos a través de esto. Documentos que incorporan medidas de adaptación basadas en ecosistemas, de adaptación con el enfoque de adaptación basada en ecosistema, y que busca ser una clave y una herramienta para socializar con otros actores. Nosotros somos una institución de gobierno con no mucho presupuesto, ¿no? Entonces, hay otras instituciones que tienen bolsas de recursos más grandes. Si nosotros logramos, y ese es el planteamiento, en el territorio, diseñar medidas que ayuden a reducir la vulnerabilidad y en el camino también a incrementar capacidades adaptativas y a desarrollar comunidades, y eso se lo podemos poner a otros socios en el territorio, vamos un paso adelante. Esa es un poco la teoría de esto, ¿no? Esto también te ayuda a bajar recursos internacionales. Y dentro de esto, créanme, una buena parte también se requiere monitoreo, se requiere investigación, se requiere conocer más qué es lo que está pasando con los ecosistemas que están allá adentro. Algunas de las medidas, por ejemplo, tenemos medidas que se han instrumentado, pilotos en Siancán, en arrecifes de coral, tenemos en el desierto de Coahuila, en la Reserva de la Biosfera de Mapimí. Ahorita ese sí les voy a contar un poquito más. Tenemos también en Cuatro Ciénegas. ¿Han escuchado hablar de Cuatro Ciénegas? Este Edén en el medio del desierto. Pues bueno, una de las medidas de adaptación es eliminemos las especies invasoras que están sobreexplotando los acuíferos. Otra de las medidas de adaptación es pongámonos de acuerdo y eliminemos también la extracción de estos acuíferos que se están viendo todavía más afectados con los cambios en la temperatura y la precipitación. Y eso requiere la interacción de muchos actores, ¿no? Les voy a contar esta, me gusta mucho. ¿No han escuchado hablar de la tortuguita del Bolsón? Esta tortuguita dio pie al decreto del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Mapimí, en el triángulo donde se junta Durango, Coahuila y Chihuahua. Ahí, justo donde se juntan esos tres estados, habita esta tortuguita. Y para poderla proteger, se decretó la Reserva de la Biosfera en los años 80. Esta tortuguita es una de esas especies ecosistémicas o ingenieros ecosistémicos que a través de... Cuando esta tortuga come pasto, excreta las semillas que pueden ser... que están listas para muchas gracias. No, es una estrategia para ver si están despiertos, ¿no? Para germinar, ¿no? Entonces... Voilà, la tortuga te ayuda a que tengas pastizales, pero la tortuga compite con las vacas, y las vacas es la fuente de vida de muchas de las comunidades que están dentro de esta reserva. Entonces, en el momento en que te sientas y ves, bueno, ¿qué nos está afectando en la Reserva de la Biosfera de Mapimí? Una de las cosas más importantes, tenemos que mantener esa tortuguita, que es el porqué de esta reserva. Muy bien. Ok, está la tortuga. La tortuga, una de las formas de poderlo mantener es eliminando las vacas. No podemos eliminar a las vacas porque la gente vive de las vacas. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que trabajar justo con las comunidades ganaderas para restarle presión a la tortuga, ¿no? Porque ya sabemos que esa presión se va a ir incrementando porque los escenarios de cambio climático hablan de que va a haber menor precipitación y un aumento en la temperatura. Entonces, la presión tortuga-vaca se va a incrementar. Lo que se está proponiendo y lo que se está haciendo ahorita es excluyendo al ganado. Caray, entonces... Pero si excluyes el ganado, estás reduciendo la fuente de vida de las personas. Sí y no.
Si lo que haces es una ganadería ordenada en la cual excluyes al ganado por un tiempo, la tortuga puede mantenerse ahí, se regenera el pastizal. Obviamente en algunos casos tienes que hacer obras un poco más grandes en las cuales tienes que eliminar la compactación del suelo, generar algunas pequeñas cuencas para almacenar agua. Pero si haces todo eso 2 o 3 años después, vas a tener algunos pequeños manchones de pastizal que te van a ayudar a que de ahí pueda restaurarse más rápidamente el ecosistema. Y posteriormente, una vez que tengas un pastizal mejor, puedes reingresar a las vacas y hacer un manejo más eficiente. Y después de un rato, eso afortunadamente ya tenemos algunos ejemplos, puedes obtener mucha más ganancia por hectárea que lo que tenías antes en eso que nosotros vemos aquí. ¿Ustedes ven algo aquí? Bueno, esa es alguna de las cosas que estamos haciendo. Otras, esto es en la península de Yucatán. No sé si ustedes conozcan la zona de Calakmul, pero es una de las zonas que está teniendo uno de los impactos más fuertes en materia de cambios en la precipitación. Nosotros tenemos ahí un programa de adaptación y ese programa de adaptación identificó uno de los componentes más importantes de la selva, las aguadas. Las aguadas son estos pequeños humedales dentro de la selva que en la época de sequía permiten tener agua para los animales que viven dentro de la selva. Entonces, eso es uno de los objetos de conservación de la Reserva de la Biosfera de Calakmul. ¿Y qué creen que pasó? En el 2015, lo que está sucediendo, se ve un poquito mal, pero tenemos estaciones meteorológicas en algunas áreas naturales protegidas que nos permiten monitorear estos cambios, ¿no? Y en el 2015, bueno, no solamente en el 2015, sino para atrás, hemos estado viendo que en la época de la canícula, que son esta temporada en la cual tienes los mayores aumentos de temperatura y en medio de la temporada de lluvias deja de llover, lo que está sucediendo aquí es que se está haciendo más grande esa canícula. Deja de llover más tiempo justo cuando tienes la mayor temperatura. Y eso está generando problemas en las aguadas. Y otro de los estresores que tenemos dentro de la reserva son los incendios, ¿no? Las comunidades agrícolas que están en el borde de la reserva. Esto fue en el 2013, algunos puntos de calor. El 2014 fue un año muy lluvioso, pero en el 2015 esa canícula se hizo más grande y esos puntos de calor se incrementaron, ¿no? Entonces, por un lado, tienes que atender el tema de la incidencia de fuegos en los bordes de la reserva, porque si tenemos fuego aquí adentro, corremos el riesgo de que se prenda y que se prenda bien. Entonces, tenemos que poner mucha atención en eso. Y el otro punto fue, ustedes me van a decir, eso es una medida de adaptación casi de urgencia. Las aguadas se secaron y los animales ya no tenían dónde abrevar. Una de las medidas fue, nosotros tenemos en algunas áreas naturales protegidas algunos fondos de emergencia. Lo que hicimos fue liberar un fondo de emergencia para poder desasolvar algunos de los canales que llevaban agua hacia las aguadas y en otros casos llevar agua a los animales, ¿no? Porque la situación era muy crítica. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, aquí está, y obviamente teníamos que ver qué era lo que estaba pasando. Y el día siguiente de que se pusieron estos bebederos, empezó a llegar la fauna porque ya la situación era crítica, ¿no? ¿Qué tan sostenible es esto? No lo sé. Y es algo que es el tipo de planteamientos que tiene que ayudarnos a resolver ustedes, ¿no? O sea, obviamente nosotros tenemos el mandato, pero necesitamos a la academia, a la sociedad civil, a las comunidades, dando respuestas porque el reto es muy grande. No creo que podamos estar llevando agua todo el tiempo a estas comunidades, ¿no? Entonces, y así como esto tenemos un conjunto de acciones piloto que hemos estado realizando en áreas naturales protegidas. Hay una plataforma que les recomiendo mucho, se llama Panorama, de la IUCN, en la cual es una comunidad de práctica, en donde los practicantes o los manejadores en el territorio suben sus ejemplos, ¿no? Y dicen, bueno, yo junto con la comunidad hicimos un grupo de adaptación en el cual dialogamos para ver cómo podemos presentar medidas, ¿no? O aquí nosotros tenemos algunas subidas en restauraciones de manglar y de arrecifes de coral en Siancán, por ejemplo, algunas otras en La Encrucijada, también de restauración de manglar. Tenemos algunas en Cumbres de Monterrey, donde se trabaja con las comunidades. En fin, esta plataforma te ayuda a
compartir experiencias, ¿no? Porque si nosotros tenemos el conocimiento de que ya hicimos mucha obra, pero nos lo quedamos, pues creo que nos estamos quedando cojos, ¿no? Hay que compartirlo con otros países, con otras comunidades que tienen los mismos problemas. Yo les recomiendo mucho que accedan aquí, y aquí también van a encontrar muchas ventanas de oportunidad para la academia, para ver dónde están las necesidades de conocimiento que estas personas en el territorio están teniendo, ¿no? Al final, esto ha sido nuestro transitar como institución. Hace rato hablaban de la Ley General de Cambio Climático, y ustedes pueden decir, ¿qué cambio puede haber con una ley? Pues sí, afortunadamente existe esa ley, porque de esa ley permite que existan servidores públicos que se dediquen a eso, que exista un fondo de cambio climático, que se esté poniendo atención en el tema, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a trabajar aquí en el tema del cambio climático, desarrollamos nuestra primera estrategia en el 2010, y eso nos permitió meternos en todo, dar aportes a la Ley General de Cambio Climático. Y estábamos en reuniones donde de pronto aparecíamos, yo siempre ando con... Entonces, de pronto aparecía el de las áreas protegidas y decían, ¿y ese qué hace aquí? ¿No? En un foro que tenía más que ver con diputados, con otro tipo de cosas, y aparecían hablando de áreas naturales protegidas en el tema de cambio climático. Y nadie entendía la relación. ¿Qué tiene que ver? Y había que llegar y explicar, ¿no? Entonces, en la ley quedó plasmado que las áreas naturales protegidas son estrategias de adaptación y de mitigación. Eso ahora nos permite tener una dirección que atiende ese tema y que permite desarrollar proyectos, propuestas de proyectos para poder llegar a las comunidades, ¿no? Ahorita actualmente tenemos proyectos con el GEF, que es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el brazo económico del CDB, que nos permite pilotear muchas de estas ideas, ¿no? Tenemos ese proyecto, estamos sometiendo proyectos con el gobierno alemán, que es actualmente uno de los máximos financiadores en materia de cambio climático. Los alemanes lo que hicieron desde hace algún tiempo fue poner un impuesto a las gasolinas. Y ese impuesto, parte de los recursos se va a un fondo que se llama la iniciativa IKI, que es la Iniciativa Global del Clima. IKI es el principal financiador en este momento de proyectos piloto en materia de adaptación al cambio climático. De hecho, hay abierto una convocatoria ahorita para los países para que puedan acceder a estos fondos de 15, 20 millones de euros, ¿no? Que parece mucho, pero ya cuando la atomizas en un país como este, con comunidades que tienes que administrar recursos, que tienes que llegar a la comunidad de vehículos, queda el recurso que se va atomizando, ¿no? Pero al final de cuentas sí hay recursos, pero necesitamos tener todo este andamiaje. Y otra de las cosas es que, pues bueno, se crea la Ley General de Cambio Climático, pero ustedes, yo no lo sabía, yo soy biólogo, ¿no? Y ahora me dedico más a otro tipo de cuestiones, pero una de las cuestiones más importantes es que sí, hay recursos allá afuera, pero también necesitas instrumentos financieros para poder bajar esos recursos. Porque no es tan fácil decir, ahora que después del sismo estaban diciendo por ahí que Putin iba a donar 20 millones de euros, ¿no? Y que no sé cuántos actores. Bueno, no es tan sencillo eso que van a donar. ¿A dónde van a caer? ¿Quién los va a manejar? ¿No? ¿Bajo qué principios? ¿Cuáles van a ser los criterios para que esos recursos se lleguen a las personas que lo necesitan? ¿Cómo va a ser la distribución? ¿No? No es tan sencillo. Entonces, el hecho de que existe esa ley te permite como país tener esa herramienta que es el Fondo para el Cambio Climático, que al menos te permite captarlo y que no se vaya a la tesorería de la Federación y luego sea más difícil recuperar ese recurso. Hay una bolsita de dinero, ¿no? Ahora necesitamos unas instituciones, que ya existe el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que tiene que dictar política pública, que tiene que dictar cuáles son las necesidades de este país para atender el tema de cambio climático. Pero el INEC no lo puede hacer solo, ¿no? El INEC no tiene todo el conocimiento científico para poder identificar todas esas necesidades. ¿Y dónde está el grueso de la población que sí sabe dónde están? Pues bueno, están en las comunidades y está aquí, ¿no? En la academia. Y son ustedes, los estudiantes y los académicos, que están viendo cuáles son los problemas. Pero es muy necesario que estén en constante comunicación con las instituciones que tienen ese mandato y decirle, oye, la erosión costera en el Golfo de México está bestial. Carmen Pajonal Machona se abre cada año, ¿no?
Y tenemos un incremento, sí, por aumento en el nivel del mar, pero también por lo que está pasando Cuenca Alta. Muy bien, ¿no? Y eso tiene que quedar en algunos de los programas que se están diseñando y que se van a diseñar en la siguiente administración. Entonces sí lo necesitamos constantemente, ¿no? Necesitamos cada vez mejores mexicanos profesionales, bien formados por instituciones académicas, ¿no? Entonces, que te permitan mejorar este marco institucional. Este es un marquito institucional nada más para que nosotros podamos atender el tema desde las áreas naturales protegidas. Y luego, pues obviamente está allá afuera lo que está sucediendo en materia internacional, ¿no? Están las conferencias de las partes, está el Acuerdo de París, que es un primer planteamiento, pero ese planteamiento ahora hay que ver cómo lo vas a instrumentar, ¿no? Y cómo vas a llevar a cabo todas esas grandes promesas y sueños, ¿no? Existe RED, por ahí ahora RED, que es la reducción de emisiones por deforestación y degradación, ¿no? Ese gran sueño que teníamos muchos de los ambientalistas, que por primera vez nos iban a reconocer, iba a haber un pago por mantener la cobertura vegetal. Suena muy bien, pero ¿cómo lo instrumentas? ¿A quién le van a llegar los recursos? ¿Cómo vas a monitorear que no estás perdiendo la cobertura vegetal? ¿No? Entonces, para eso lo necesitamos. Y bueno, ¿cuáles son? Ah, caray, ¿qué le hice? ¿Fui yo? Sistemas de monitoreo. Hace rato también se hablaba de que es necesario contar con sistemas de monitoreo. Nosotros uno de nuestros sistemas de monitoreo es esto, que es una primera iniciativa de trabajo conjunto entre la CONABIO, la CONAFOR, la CONAMP, una institución de la sociedad civil que se llama el Fondo Mexicano, que busca incrementar el conocimiento que tenemos de los ecosistemas. Okay. ¿Qué sabemos de los ecosistemas? A lo mejor sabemos mucho o a lo mejor sabemos poco. Pero mucha de la información que tenemos es información estática. Son fotografías de pequeños proyectos que salen, que generan información y después regresan, ¿no? a la academia. Y muchas veces no tenemos esta información a largo plazo de cómo están los cambios en la integridad ecosistémica. El planteamiento que tenemos con este sistema es que las instituciones que están en el territorio puedan estar proveyendo datos de la integridad de esos ecosistemas. No sé si ustedes sepan, CONAFOR tiene el mandato de generar un inventario nacional forestal que tiene que actualizarse cada 5 años. Ese inventario nacional forestal básicamente lo que busca es saber cuánto es la cobertura vegetal y cuánta biomasa tenemos ahí, ¿no? No hay ningún forestal, ¿verdad? Porque seguramente me van a decir, no, va mucho más allá, pero bueno. El planteamiento es, ok, tú estás recogiendo información en el territorio con un montonal de puntos, pero ¿qué pasa si también recuperas información de la biodiversidad?